Todo comienza en la casa de la familia Shelton, donde conocemos al ingeniero Clyde, quien vive con su esposa y su pequeña hija. Mientras estaban a punto de disfrutar una cena tranquilos y felices, de la nada, dos ladrones llamados Darby y James aparecen en la puerta de su casa. Ambos amordazan a Clyde, lo lastiman y luego atacan a su esposa, quitándole la vida. Además, uno de ellos abusa de la mujer. Como si esto no fuera suficiente, la pequeña hija de Clyde aparece en escena, por lo que Darby la toma, y más tarde nos enteramos de que también le quitan la vida. Tiempo después, los dos ladrones son atrapados. El fiscal Nick, un hombre con una reputación del 96 de casos ganados, es quien lleva el caso y debería fallar a favor de Clyde. Sin embargo, el fiscal decide hacer un trato con Darby, el principal culpable de la muerte de la esposa e hija de Clyde, para que se declare culpable a cambio de una condena menor. Su cómplice, James, recibiría una sentencia de muerte. Esta decisión no agrada en absoluto a Shelton, quien no quiere que Darby solo reciba unos pocos años en prisión, considerando que fue el autor intelectual del asesinato de su familia. Nick le explica a Clyde que, debido a un error de los forenses, la evidencia quedó comprometida, y lo mejor es aceptar esta pequeña victoria, ya que existe la posibilidad de perder el juicio y que ambos ladrones queden en libertad. El fiscal recalca que no se trata de lo que uno sabe, sino de lo que puede probar. Clyde le suplica que no haga el trato, pero Nick le confiesa que ya lo hizo. El juicio finalmente concluye, y Darby recibe una sentencia de unos pocos años de prisión. A la salida del tribunal, la prensa hace sus respectivas preguntas. Justo en ese momento, Darby sale y agradece al fiscal por su apoyo con un apretón de manos, algo que Clyde observa desde lejos con un rostro desencajado. Pasan 10 largos años, y James finalmente recibe su sentencia de muerte. Este evento es presenciado por varios asistentes, incluido Nick. Sin embargo, durante la ejecución, que debía ser por inyección letal y garantizar una muerte lenta pero indolora, algo sale mal. Debido a una alteración química en los compuestos, James sufre una muerte sumamente dolorosa. Esto desconcierta a Nick, quien comienza a investigar quién pudo haber alterado la sustancia utilizada. Tras descubrir un paquete con la sustancia manipulada, las sospechas recaen en Darby, quien solo había cumplido 3 años en prisión y ahora vivía en libertad. Los policías van tras él, pero antes de ser atrapado, Darby es alertado por un extraño a través de un teléfono móvil. Al percatarse de lo que tiene en su casa, decide huir por el techo. El extraño al teléfono lo guía hasta una patrulla con un oficial aparentemente inconsciente para que lo saque de la zona. Darby, creyendo haber escapado, agradece al desconocido por su ayuda. Sin embargo, lo que no sabe es que todo era una trampa. El oficial en realidad era Clyde. Este se revela y le dice que le quitó lo más preciado de su vida, su esposa y su hija. Darby intenta disparar, pero el arma no tiene balas, sino un dispositivo que le inyecta una sustancia paralizante. Esto permite que Clyde lo lleve hasta una casa abandonada, donde ejecuta su venganza de la peor manera. Usando una sierra, desmiembra a Darby, quien, para mayor sufrimiento, ve todo lo que ocurre reflejado en un espejo en el techo. La policía encuentra los restos de Darby divididos en 25 partes. Esto lleva a que el fiscal Nick ordene el arresto de Clyde, ya que la propiedad donde encontraron a Darby le pertenecía. Clyde no opone resistencia al arresto, como si hubiera querido terminar en prisión. En su casa, las autoridades encuentran infinidad de libros de abogacía y recortes de periódicos relacionados con la injusticia en las condenas, algo que llama la atención de Nick. Este se reúne con Clyde en prisión e intenta obtener una confesión. Clyde promete darla a cambio de un colchón de lujo para su celda, burlándose del fiscal. Al principio, Nick no cede, pero pronto recibe un video que, aparentemente, era del recital de violín de su hija. Sin embargo, al final resulta ser un montaje donde se muestra a Clyde desmembrando a Darby, algo que traumatiza a su hija.
Este video impacta al fiscal, quien termina aceptando la negociación por falta de pruebas contundentes. En su audiencia para libertad condicional, Clyde usa varios precedentes legales para convencer a la jueza Laura, mostrando haber estudiado profundamente el sistema judicial. Sin embargo, antes de que la jueza acepte su petición, Clyde confiesa haber utilizado precedentes falsos y lanza un discurso crítico hacia el sistema judicial, argumentando que éste prioriza ordenanzas de poca relevancia por encima de la verdadera justicia. La jueza, furiosa, lo acusa de desacato y deniega su petición, algo que Clyde acepta sin resistencia. Nick le entrega a Clyde el colchón solicitado y obtiene la confesión de los asesinatos de Darby y James. Sin embargo, Clyde le ofrece otro trato, una comida de lujo y un iPod para escuchar música, que deben ser entregados exactamente a la 1 de la tarde, a cambio de la vida de Bill Reynolds, el abogado de Darby. Sin embargo, las entregas se retrasan 8 minutos, y Clyde aún así accede a dar las coordenadas de la ubicación de Bill. Con la información en mano, Nick se apresura a seguir las coordenadas en un helicóptero para llegar lo más rápido posible. Mientras tanto, Shelton comparte su almuerzo con su compañero de celda, aunque no parece tener buenas intenciones. Nick finalmente llega al lugar indicado y efectivamente encuentra a Bill enterrado junto a tanques de oxígeno. Sin embargo, descubren que ya ha fallecido, pues los 8 minutos de retraso en la entrega de la comida a Clyde fueron cruciales para salvarlo. Por otro lado, al terminar su banquete, Shelton utiliza un hueso y apuñala repetidamente a su compañero hasta quitarle la vida, lo que provoca que sea trasladado a una celda de máxima seguridad. Nick va a visitarlo para reprocharle por las cosas que está haciendo, pero Shelton se declara libre de toda culpa, argumentando que fue Nick quien no cumplió con lo que se le pidió. Su compañero Jonas contacta a un antiguo colega de Clyde, quien realizaba trabajos encubiertos con él. Este revela que Clyde trabajó en operaciones clandestinas para la CIA y que es un estratega extremadamente peligroso. Les advierte que, si quieren detenerlo, tendrán que dispararle directamente a la cabeza, ya que de lo contrario acabará con todos los involucrados en el caso de su familia. Con esta información, Nick le pide a su asistente Sarah que programe una cita con la jueza del caso. Jonas y Nick se reúnen con ella para solicitar una autorización que permita mantener a Shelton en la celda de máxima seguridad, aunque esto implique violar algunos de sus derechos. La jueza accede, pero al intentar contestar una llamada en su celular, este explota, causándole la muerte. Tras este incidente, Nick confronta a Shelton, quien le asegura que sus asesinatos no son por venganza, sino para exponer el fracaso del sistema judicial. Además, lo amenaza. Si no lo liberan y retiran los cargos en su contra, a las 6 de la mañana todos los trabajadores de la oficina del fiscal morirán. Shelton es enviado de nuevo a la celda de máxima seguridad, esta vez encadenado. Nick reúne a Sarah y al resto del equipo para buscar al supuesto cómplice que está ayudando a Shelton desde fuera. Tras trabajar toda la noche sin resultados, llegan las 6 de la mañana y, como no ocurre nada, Nick les pide que se vayan a descansar. Sin embargo, mientras Sarah y sus compañeros suben a sus vehículos en el estacionamiento, estos explotan ante los ojos de Nick y Jonas, quienes no pueden hacer nada para evitarlo. La alcaldesa, indignada, reclama a Jonas y Nick por no poder explicar cómo un hombre encerrado está causando semejante desastre. Les asigna protección personal mientras buscan la manera de detener a Shelton. Nick, tras enviar a su familia a un lugar seguro, visita a Clyde lleno de ira por lo que hizo a Sarah y a los demás. Shelton, lejos de inmutarse, le asegura que todo esto no habría ocurrido si hubiera aceptado su trato. Además, amenaza con derribar todo el sistema corrupto que, según él, Nick representa. Tras el funeral de Sarah, mientras Jonas y Nick lidian con la culpa, un robot a control remoto armado con ametralladoras y lanzacohetes los ataca en pleno cementerio. Jonas pierde la vida en el ataque, dejando a Nick impotente y devastado. La alcaldesa, al tanto de los hechos,
rechaza la renuncia de Nick, quien quería abandonar el caso. En cambio, lo hace juramentar como sucesor de Jonas, encargándole resolver el problema de una vez por todas. Nick, quien sospechaba que Shelton tenía cómplices, descubre que en realidad no es así. Encuentra que Clyde es dueño de un edificio cercano a la cárcel y, al investigarlo, descubre un túnel que conecta con la celda de aislamiento de Shelton. Esto le permite salir y entrar cuando lo desee. También encuentra detalles de un plan para hacer estallar una bomba en el ayuntamiento de Filadelfia, donde se reunirá la alcaldesa. Nick localiza el explosivo, escondido en un maletín, pero no puede desactivarlo. Así que idea un plan para acabar con todo de una vez por todas. Espera a Shelton en su celda, quien se muestra sorprendido al verlo. Clyde le ofrece un último trato, pero Nick lo rechaza y le advierte que lo que está haciendo no está bien. Shelton detona la bomba, sin darse cuenta de que Nick la había escondido debajo de su cama. El fiscal abandona rápidamente la celda, encerrando a Shelton en su interior. Al darse cuenta de la situación, Clyde se sienta en la cama, resignado a su destino, mientras observa con nostalgia un colar que su hija le había hecho. Finalmente, Clyde muere incinerado en la explosión. Nick, tras los acontecimientos, se reúne con su familia para disfrutar de su pequeña hija, dando así cierre a esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Si te gustó este video, no lo olvides dejar tu hermoso like y suscribirte al canal.